Bien, Dios les bendiga. Me da gusto saludarles a través de estos medios y hoy vamos a considerar el tema la regeneración, un tema bastante maravilloso y lo voy a basar en Tito 3:5, que dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiero hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias porque eres maravilloso. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, sus hijos, sus hijas y a todos, y a quienes llegue este mensaje y lo escuchen, sean bendecidos de tu parte, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La regeneración es la obra extraordinaria de Dios, a través de la cual salva al hombre de la condenación eterna, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él no es un salvador, es el único salvador. Razón por la cual la última religión mundial que podría perfilarse en este año, incluso 2020, o a más tardar el 2021, perseguirá y matará, de ser posible, a los hombres y mujeres que crean en su nombre. Y si pudiera exterminar a ese nombre, lo haría. Las acciones que preceden a la salvación son la fe, el arrepentimiento y la conversión. Una vez dadas estas cosas, automáticamente la salvación es una realidad y una experiencia de las personas que dan esos pasos, y la cual significa regeneración, justificación y santificación ante nuestro maravilloso Dios. Por lo tanto, es una necesidad. El mundo, el hombre, el ser humano, sin Cristo necesita de la redención, de la regeneración. Quiero leer algunos pasajes para que veamos la condición del hombre y la razón del por qué es necesaria la regeneración. En Romanos 1:21 al 23 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este pasaje nos enseña que al principio el hombre y las mujeres conocían de Dios, sabían de Dios, tenían la experiencia con ese ser maravilloso. Sin embargo, al paso del tiempo, como siempre, trastabillaron y cayeron en la idolatría, la cual cegó su entendimiento e impidió que ellos pudieran contactarse con este ser maravilloso. En la misma epístola, pero en el capítulo 3, quiero ver algo más sobre este pasaje, sobre esta naturaleza con la necesidad de la regeneración, y dice así del 9 al 20: ¿qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con sus lenguas engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Un pequeño pasaje de muchos que hablan de la condición del ser humano, de tal manera que si Dios no interviniese, sería muy difícil que el ser humano pudiese sobrevivir. Cada vez que el ser humano se hundió, Dios tuvo que intervenir para poder ayudar a salvar su situación. Y no hay forma de ayudar, no hay educación que pueda sustituir la regeneración, ni siquiera religión. El ser humano puede tener todas las religiones y estar igualmente perdido. Voy a leer un versículo, Romanos también, pero en el 7:14, que dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, el ser humano está en esa condición. No hay forma de resolver su problema. A veces cuando los gobiernos hablan de educación y eso, y claro que es bueno, pero eso no resuelve el problema. Claro que peor sería todavía. Sin embargo, no resuelve el problema. Quiero leer otro pasaje en 1 Corintios 2:14 que dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la naturaleza del hombre está en una condición imposible de mejorarse en las dimensiones de poder ser salvo por ninguna religión, por ninguna enseñanza, por ninguna educación, porque ni siquiera la enseñanza cristiana, si la persona no hace su decisión por Cristo y se logra la regeneración, no hay posibilidades. Y este pasaje nos lo enseña claramente, que para el hombre natural las cosas espirituales son una locura. ¿Quién quiere lidiar con locuras? Nadie. Entonces el ser humano en su estado natural, sin el milagro de la regeneración, no puede escapar. ¿Qué es la regeneración? Vamos a ver algunas cosas acerca de la regeneración. Voy a leer un pasaje, San Juan 3, del 3 al 8, que dice así: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, en este pasaje se enseña acerca de la importancia del nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es decir, es un hombre natural imposibilitado de entender las cosas espirituales. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es demasiado, por supuesto. Entonces, como ya vimos, es un nuevo nacimiento. Pero vamos a ver también que es una resurrección de la muerte espiritual, es decir, sin comunión con Dios, sin relación con Dios. Y eso lo dice Efesios 2, 5 y 6, que dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la persona está muerta espiritualmente, tiene que resucitar en ese sentido espiritual, que entre otras cosas significa la conciencia real de un Dios eterno, de un ser espiritual amoroso como lo es Dios. Así como el ser humano una vez que nace tiene conciencia de sí mismo, el hombre que resucita de estar muerto en sus delitos y pecados tiene conciencia de Dios real, y eso es lo que produce también esos cambios en su vida. Es también una nueva criatura. Ya vimos entonces que es un nacimiento, es una resurrección, y por lo tanto es una nueva criatura, una persona diferente. Y voy a leer dos pasajes, a lo mejor tres, que dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús voy a volver a leer, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Primera de Corintios dice, Segunda de Corintios más bien 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura, alguien diferente. Quien ha tenido esta experiencia sabe esa maravillosa realidad de que a pesar de que tiene conciencia de Dios en una dimensión superior a la que hasta ese momento había tenido, ahora tampoco sabe mucho acerca de ese cambio. Sin embargo, hay otro pasaje que habla que somos esa obra de Dios precisamente para buenas obras, y eso lo dice Efesios 2:10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, todo lo bueno que podamos hacer es nuestro espacio, nuestro movimiento, y vaya que es un universo. ¿Qué más es? Es un hombre o una mujer nacido de Dios. Ahora sí, un hijo de Dios. Casi todas las personas, o la mayoría, sobre todo si son religiosas, piensan que son hijos de Dios.
y bíblicamente son creación de Dios, son hijos de Dios los que vienen a ser nacidos de Dios, como dice San Juan 1, 11 al 13, que dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los hijos de Dios. Esto es importantísimo, básico. Pero primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, la regeneración es básica, es importante, es una resurrección, es un nuevo nacimiento, es una nueva criatura y es un nacido de Dios o un hijo de Dios. Por usar un término, la regeneración es la vida original de la creación del hombre. Como lo dice Génesis 1:26, pasaje preferido para mí en cuanto a hablar de estas cosas. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, un hombre o una mujer hecho a imagen y semejanza de Dios, muy parecido a Dios. Por eso, cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando de volver al origen. Esto no lo sabemos cuando tenemos esa experiencia de ese cambio, de ese nuevo nacimiento. No lo sabemos porque pues estamos entrando en realidad como un niño al mundo espiritual, así como un niño natural en el mundo físico. Estamos así y si no hay quien nos enseñe y nos guíe, pues es muy difícil que tengamos claro realmente todo lo que pasó, aunque en realidad toda persona salva tiene conciencia de esa nueva vida. Y voy a leer el pasaje donde empezamos, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no fue nada de lo que nosotros hicimos. Por eso ninguna religión puede salvar, ni todas juntas, sino por su misericordia. O sea, porque Él tuvo compasión, así de sencillo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, por esa transformación que nos dio nuestro buen Padre Celestial. Y bueno, para estos, por supuesto, como dice Romanos 8, 1 y 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por supuesto que aquí hay una enseñanza impresionante. Andar conforme a la carne es andar en los pecados y maldades como todo ser humano natural, por decir así. Y andar en el Espíritu es andar en todas las cosas buenas, como ya lo vimos en Efesios 2:10. Pero el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el poder del Espíritu de Cristo dentro de la persona que ha sido salva, que ha sido redimida, le da el poder para dominar y vencer el pecado. De hecho, la evidencia de la salvación es el poder y la capacidad de vencer el pecado y por lo tanto mantenerse por encima de él.
Ya mencioné que la regeneración es la vida original, pero hay un pasaje que me enseña que a la vez también los hombres y mujeres regenerados eh, viven una vida adelantada, es decir, viven parte de lo que sería la vida del milenio, que en sí pues es lo mismo que ir al origen de la creación. Pero entonces o vamos al origen de la creación o vamos hasta adelante. Y ese pasaje dice esto en Hebreos 6:5, que dice: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. La palabra siglo no significa lo mismo que entendemos o que se nos ha enseñado de que son 100 años o cada 100 años es un siglo. La palabra siglos en la Biblia son espacios de tiempo de acuerdo a los planes y proyectos de Dios. En este caso, siglo significa el milenio, 1000 años, ese es un siglo en este caso. Pero esto es lo que ayuda para que hombres y mujeres, eh, por ejemplo, cuando uno piensa en el caso de Daniel, ¿cómo es que los animales cuando lo echan en el foso de los leones no se lo comieron? Bueno, no se lo comieron es precisamente por eso, porque parte del proyecto acerca del milenio es que una vez más volveremos al origen de la creación y habrá una solidaridad entre los elementos y los animales, incluso una forma de entendernos mucho mejor y también larga vida. Sin embargo, bueno, vivimos en una dimensión en que todavía estamos sujetos a la muerte, pero hay eso. ¿Por qué algunos, en el caso de Daniel, estaba adelantado en su tiempo? Es decir, estaba viviendo o en el espacio del milenio o en el origen de la creación. Ojalá me dé a entender y no los confunda. Todo esto tiene ese maravilloso significado espiritual donde nos hacemos uno con el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 6:17, que dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo que ya vimos hace un ratito, también como lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este versículo habla de algo impresionante. ¿Cómo es que cuando el hombre decide unirse a Jesucristo, caminar con Jesucristo, tiene mucha semejanza a Él? Voy a volver a leerlo porque este versículo para mí es extraordinario. Pudiera decir incluso, por usar un término, exageradamente maravilloso. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es impresionante cuando el hombre o la mujer realmente logra vivir en el grado óptimo de la vida cristiana. Lamentablemente, muchos ni siquiera son salvos a pesar de que vayan a la iglesia, y otros, aunque son salvos, no se deja ver en ellos ese buen nivel. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? Esperar en Dios y en su misericordia. Es lo mismo que Cristo en la persona salva. Así de tremendo es esto. O sea, es Él en nosotros. Esa regeneración por el Espíritu Santo es que Él está en nosotros para operar. A veces el problema es que nosotros no le demos ese confort que Él debe tener y esa libertad para que Él nos use como Él quiere usarnos. Y Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínense nomás, o sea, lo que es, en otras palabras, este versículo está diciendo, primero que Él está en nosotros y que Él opera a través de nosotros y nosotros le damos la libertad y que operamos a través de la fe del Hijo de Dios. No es la fe del hombre o la mujer que creyó, sino que es la fe de Jesucristo en Él. O sea, esto es demasiado, por supuesto. Pero bueno, esa es la realidad. Esa es la enseñanza doctrinal de las Sagradas Escrituras, de lo que realmente somos cuando hemos sido regenerados. Continuamos con otro verso que, bueno, igualmente impresionante. Primera de Corintios 2:16 dice así. Bueno, voy a leer de una vez desde el 15, que dice así. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra espiritual en el original significa sobrenatural y no es por demás, pues es lo que estamos viendo. Si somos semejantes a Dios, si somos muy parecidos, si es Cristo en nosotros, si es la fe de Él en nosotros, pues eso es sobrenatural. Y de hecho, a pesar de todas nuestras deficiencias, en muchas ocasiones hemos visto la gloria de Dios, los milagros y prodigios, las cosas sobrenaturales que solo Dios puede hacer, porque Él va a cumplir su palabra en los que hemos creído, a pesar de que a veces no seamos dignos, aún habiendo tenido la experiencia de la salvación. Y el verso que iba a leer dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínese usted lo que eso significa. Tenemos la mente de Cristo, aunque en este caso la palabra mente es alma, o sea, tenemos a Cristo pues dentro de nosotros, pero ahora esta es la fuente del pensamiento. Por eso aquellos hombres y mujeres redimidos y que ellos han cooperado con Dios para que Él pueda hacer y hacer lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, pues Él pueda hacerlo. Entonces, pues damos gracias a Dios porque Él es maravilloso. Quise traer este mensaje importantísimo, maravilloso, extraordinario, de lo que realmente es un cristiano viviendo en su grado óptimo. Y lo hice porque habiendo hablado del tema anterior sobre o del anticristo, considero conveniente intercalar los mensajes uno a uno para equilibrar nuestras emociones. Porque hablar solo de temas difíciles como el anterior puede alterar nuestras emociones y hacernos sentir pues algo mal, pero cuando escuchamos también esos mensajes, encontramos el equilibrio, decimos, bueno, de verdad no somos ni siquiera lo que nosotros imaginamos que somos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca el tema, o nos tocó el tema de la regeneración, básico de lo que somos los hombres y mujeres salvos, que no es cualquier cosa, sino la vida original de la creación del hombre, cuando éste fue creado a imagen de Dios, o vivir una vida adelantada como la del milenio. ¿Por qué cree que los leones no se comieron a Daniel? O el fuego que no quemó a Sadrach, Mesach y Abednego. Porque en este tiempo o en ese momento vivían
en el milenio o en el origen de la creación, donde había solidaridad con los elementos y con toda la creación. Saber esto es importante para que usted, una vez salvo, no peque por ninguna razón y se mantenga puro. Entonces, las bendiciones de Dios que corresponden a los salvos estarán presentes, disponibles. Solo tienes que ordenarles y te obedecerán. O sea, tu vida cristiana será impresionante, de manera gloriosa. Pero hay veces que, como ya decía en algún momento, hay veces que aunque hemos creído y tenemos la experiencia, no sabemos mucho de nosotros, no sabemos mucho de esta vida. Y si bien es cierto que al vivir en esta tierra estamos sujetos a la muerte todavía, aunque con la probabilidad que venimos enfatizando de que podemos ser la última generación en donde habrá miles y miles que ni siquiera conocerán la muerte, porque va a cumplirse lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de todo esto. Ahora bien, quiero pedirte a ti, hombre o mujer, que no has creído al Evangelio, que no has hecho una decisión por Cristo, ¿no quieres esta forma de vida? Entiende que no hay forma en que te puedas salvar de ninguna otra. Aún teniendo todas las religiones, de nada te servirá. El infierno será tu lugar. La única solución es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y es tan sencillo como recibirle, como hacer una decisión. Y podemos experimentar ese cambio en nuestras vidas. Hace muchos años yo tuve la oportunidad y agradezco a Dios que Él haya obrado de esa manera en mi vida y se cumplió lo que las Sagradas Escrituras dicen. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. El 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si no lo dije tal como está, más o menos es lo que dicen estos versículos. Y lo único que tienes que hacer es que si tuviste la oportunidad de escuchar un mensaje del Evangelio y se te hace la invitación, o si escuchas este mensaje y te estoy haciendo la invitación, haces tu decisión por Cristo, tú puedes experimentar ese cambio en tu vida. Dios es real, la salvación es real, es algo que podemos experimentar, es algo que podemos saber nosotros y los que nos conocen. Entonces, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias por concederme la oportunidad de escuchar este mensaje y en este momento de poder hacer mi decisión por Cristo. Padre, perdóname todos los pecados, límpiame de ellos. En esta hora renuncio al pecado, al diablo, a la maldad, y recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón para que Él me haga un hijo tuyo, así como este mensaje lo enseña, que yo pueda ser ese hombre regenerado, ese hombre nuevo, ese hombre viviendo en esas dimensiones en donde pueda honrarte y glorificarte, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Si hiciste esta decisión, búscate una Biblia. El día de hoy es muy fácil, a través de tu teléfono inteligente puedes bajarla de internet, cualquier versión, te aconsejo la versión 60.
y empieza a leer la palabra para que empieces a conocer mucho más. Pero si ya escuchaste este mensaje, allí en ese mismo título o nombre, Ministerio Divino en Marcha, hay otros mensajes y va a haber muchos otros más que puedas consultar. Muchísimas gracias y Dios te bendiga.